La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Fernando, María, Pilar y todos. Me llamo Juan Fernández y soy mecenas desde hace varios años. El día 17 cumplí 72 años. Saludos, Resistencia. No estamos solos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. So let's start as soon as possible with the vaccination together. As 27, with the start at the same day, as we've gone in unity through this pandemic. Y frente al dilema que algunos quisieron plantearnos, nosotros no tuvimos ningún dilema. Primero, preservar la vida. Segundo, garantizar el trabajo. Tercero, garantizar la producción. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios y, por tanto, hemos luchado mucho todo el año, unidos. Y estamos ante este último esfuerzo, que es el que pedimos al conjunto de la sociedad. Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental, en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente sin ningún problema. También usted felicita por Twitter a otras confesiones religiosas. Creo que en España hay que felicitar la Navidad sin problemas. Su gestión en el gobierno es una mentira. España es de los países del mundo que más test realiza. Falso. El informe de la Johns Hopkins que avala su gestión. Falso. El comité de expertos de la desescalada. Falso. Usted está siendo juzgado por mentir a la justicia. Han pasado del gobierno de la mentira al Ministerio de la Verdad. ¿Usted cree que debe dimitir un gobierno que miente? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro nunca cometería la osadía de tratar de enseñarle algo sobre mentiras gubernamentales al secretario general del Partido Popular. Las palabras del señor Abascal para hacer un análisis de lo que ha ocurrido son George Soros, acuérdense ustedes de este nombre, Soros, en fin, con el que yo estoy compinchado, vamos, Soros, China, la izquierda, lo siento señorías, la izquierda, las mujeres, lo siento señorías, las mujeres, y los inmigrantes. El gran periodista Miquel Ramos ha publicado esta mañana, mientras hablábamos, una exclusiva, una más, en La Marea, en la que una serie de soldados, además en un cuartel de Paracuellos, han empezado a hacer, o salían haciendo el saludo nazi, pidiendo un taxi, el saludo nazi cantando la División Azul, Esto ya no son 4 abuelos fachas pasados de vueltas en un chat, Estos son soldados en activo.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar, de comprender la política, el mundo tan cambiante, tan complejo que nos rodea, y lo hacemos desde una perspectiva, desde una mirada abierta e incluyente con todos los oyentes que se van incorporando a esta hora y que nos sirven además como termómetro. El termómetro del descontento de la ciudadanía es nuestro CIS particular al que ya se van incorporando oyentes. Buenos días, José, Jodelope, Elena, Elías, Conde, Mamen, buenos días, Miguel, Enjoy the Silence, también Juan Hall, Jorge Peral. Por cierto, tenemos que hablar, Jorge, de la sección de videojuegos del viernes. Una Yuca, Tania de la Fuente, Dimuscus, un montón de gente que se va incorporando a esta hora, a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag: Almohadilla la cafetera, morir dignamente. Almohadilla la cafetera, morir dignamente. Hoy conversaremos con María Luisa Carcedo, diputada del Partido Socialista, exministra de Sanidad, porque el Congreso de los Diputados debate este jueves en un pleno extraordinario la ley de eutanasia. Es la primera ley que se registró en las Cortes este año, que ha conseguido superar los obstáculos. Parece que va a contar con bastante apoyo. Era una ley muy reclamada por los colectivos que defienden la muerte digna, que llevan tiempo insistiendo en que en España se muere mal. Y vamos a hablar con María Luisa Carcedo. Fue la persona designada por el Partido Socialista para defender esa ley, y en la Comisión de Justicia del Congreso tuvo una intervención frente a la derecha, frente a la extrema derecha, frente al fundamentalismo, que se ha convertido en extraordinariamente viral en las redes sociales. Y desde luego lo que me parece ya insoportable de aguantar sentada en este escaño es que diga que traiga la dependencia. Es que se hicieron maravillas con los recortes que ustedes hicieron. Sepan que hoy día los presupuestos vigentes son los del señor Montoro, con todos los recortes. Se hicieron equilibrios malabares para poder incorporar la seguridad social a las cuidadoras informales. No me voy a adentrar por ahí, pero desde luego me parece racionalmente y en la más mínima lógica de pensamiento y de estructura de razonamiento que sean capaces de decir esto. Por favor, le ruego silencio. Esta ley tiene dos precedentes muy importantes en los que su partido tuvo un protagonismo y yo se lo reconozco siempre. La primera, la ley de autonomía del paciente, y es el paciente el que decide, ni los médicos, ni los enfermeros, ni los políticos, ni nadie decide la persona, y esta ley es garantista para que esto sea así, y se basa fundamentalmente en la ley de autonomía del paciente. Y el otro soporte histórico de nuestra sanidad es la cartera común de servicios desde el año 2006. Desde el año 2006 incluye los cuidados paliativos como una prestación de derecho subjetivo. Y pregúntele a los responsables autonómicos de los servicios de salud autonómicos por qué no dan la prestación de cuidados paliativos. Una intervención en el Congreso de los Diputados que, como digo, en esa Comisión de Justicia del Congreso, esta intervención frente a la derecha y la extrema derecha, insistiendo en eso, en lo que ponen el foco muchos expertos. En España no se muere bien, no se muere en condiciones. Y vamos a conversar con ella, porque hoy se va a debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados. Da la impresión, todo indica que va a salir adelante esta nueva ley sobre muerte digna, así que le vamos a preguntar en qué consiste, en qué se fundamenta, cómo cambia respecto a la situación anterior. Me decía Joaquín Bosch, el magistrado, el juez, esta mañana en las redes sociales, que estaba leyendo a obispos que llaman a rezar contra la ley de la muerte digna, que llaman a los católicos a que recen contra esta ley. Y decía Joaquín Bosch, pero es que la regulación permite a los creyentes morir como quieran, según sus convicciones. Lo que es inadmisible es pretender imponer dogmas religiosos a quienes no los comparten. Además, en un Estado confesional, lo sagrado debe ser la libertad de elección, que nadie está obligando a nadie ni a practicar ni a ser objeto de la eutanasia. Pero bueno, es el viejo debate que se da siempre en la derecha. Ha ocurrido en numerosas ocasiones, ha ocurrido con la ley del matrimonio homosexual. Luego los mayores opositores terminaban casándose. Ha ocurrido con la ley del divorcio.
Aquellos que se oponían se divorciaron después. Aquellos que clamaban contra la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, ya sospechamos qué es lo que hicieron después. Así que, en fin, todos los avances sociales siempre tienen una fuerte oposición de los sectores más conservadores. De eso vamos a hablar hoy en La Cafetera. Lo vamos a hacer con vuestra ayuda, con la ayuda de María Navarro. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Que resulta bien significativo. Hay algo de teatralización, la vida política también es y de escenificación. hipocresía también. Pero esta hipocresía que se observa, que se grita, que se escenifica en el Congreso, dando golpes en la mesa, decía alguien en el chat, es que resulta hasta impúdico. Fíjate que María Luisa Carcedo, luego le preguntaremos por esto, decía, le habría contestado todavía con palabras más gruesas si no hubiera sido porque en la tribuna del Congreso había personas invitadas. Sabéis que se invita a colectivos que son afectados por la tramitación de las leyes, personas que han sufrido mucho, que han vivido esto en sus propias familias y a los que no quería poner en una situación tan incómoda, si no merecían desde luego un reproche social mucho mayor, declaraciones como las que hemos escuchado contra esta ley de muerte digna. Claro, pero yo creo que aquí lo que pasa es que la estrategia de la derecha, una vez más, es intentar tumbar un derecho, porque precisamente ellos no han abierto ese melón, ¿no? Y lo que hacen muchas veces es, pues en este caso, por ejemplo, ¿no? La hipocresía de vamos a hacer que esto no ocurre, que la gente no muere mal, vamos a taparlo, y entonces si lo tapamos, pues no se habla de ello. Y el caso es que ahora sí que se va a hablar de ello, lo vamos a ver este jueves en el Congreso, y además, mira, esto me recuerda a lo que hablábamos hace unos días con el tema del derecho al aborto, ¿no? Cuando se concede un derecho no se obliga a nadie a ejercerlo. Cuando se da el derecho al aborto no se obliga a abortar. Y cuando se da el derecho de muerte digna no se obliga a nadie a ejercer este derecho. Precisamente por eso, porque es un derecho. Y es una idea que hay que seguir insistiendo, porque desde, en este caso en España, en la derecha, y también lo estamos viendo desde parte de la Iglesia, se está intentando imponer la idea de que no, de que cuando tú concedes un derecho estás obligando a la gente a ejercerlo. Y no es así. No es así. No se me ocurre en todo caso mayor hipocresía que defender de forma histérica y sobreactuada, siempre con la hipérbole sobre la mesa, defender que no hay que profundizar en esta defensa de la dignidad en la muerte. Porque además todos aquellos que claman, después, cuando se enfrentan a una situación de esta naturaleza con un ser querido, con su mujer, con un hijo, con una hija, ya sea mayor, una anciana, la madre, la abuela, o sea joven, una criatura, son los primeros que reclaman a los médicos que faciliten, que tomen medidas y que ayuden a morir de forma digna y sin dolor a los familiares. Por mucho que luego teatralicen en el Congreso de los Diputados. Y esta hipocresía resulta tan absolutamente impúdica que mantiene posiciones públicas que lo único que pretenden es encubrir esa doble moral. Bueno, pues bien, mientras tanto, eso se va a debatir en el Congreso de los Diputados esta mañana. Tendremos la oportunidad de conversar con María Luisa Carcedo, como decimos, porque esta ley ha conseguido superar todos los obstáculos. En todo caso, el asunto sanitario que ocupa al resto del mundo, al resto del planeta, tiene la mirada puesta en el coronavirus. Cada día más cerca la fecha de las Navidades, la fecha en la que nos vamos a juntar con los familiares, con nuestros seres queridos. Y vamos a tener que decidir entre ese difícil equilibrio, la seguridad, pero también tratar de recuperar una cierta normalidad en este tiempo en el que hemos pasado tan distantes de las personas a las que queremos. Y en esa delgada línea en la que nos encontramos, en la que todos estamos deseando ver a la gente a la que queremos, pero también estamos tratando de mantener un cierto cuidado y una cierta seguridad. Las autoridades insisten en que tenemos que tener muchas precauciones. Bueno, ¿cómo será que Pedro Sánchez ayer había sesión en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno? Vimos a Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno no descarta endurecer el plan de Navidad, el confinamiento. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios y, por tanto, hemos luchado mucho todo el año, unidos,
Y estamos ante este último esfuerzo, que es el que pedimos al conjunto de la sociedad, al conjunto de instituciones, a las puertas de las vacunas. No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola, saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país. Depende de nosotros, pero como navegamos en un mar de incertidumbres, de complejidades, de complicaciones. Fijaos, ha habido mucho debate en estos días sobre los test de autodiagnóstico. Sabéis que hay debate sobre si deben ser autorizados en las farmacias, sobre si tiene que haber un registro nacional para que aquellas personas que sean detectadas portadoras del coronavirus, dado que se trata de una pandemia y el riesgo pandémico nos implica a todos, tiene que haber un registro donde se den cuenta de los positivos. Eso hace que los test de autodiagnóstico se descarten. Pero fijaos que desde el Ministerio de Sanidad han tratado de explicar por qué han recomendado a los profesionales que no los prescriban. Por unanimidad en relación a los llamados test de autodiagnóstico. Esos test de los que hemos visto cierta publicidad en los últimos días, de que usted va, adquiere un test desde una farmacia, se hace un autodiagnóstico y puede saber si tiene o no la COVID. El acuerdo ha sido de desrecomendar estos test. Y ha sido unánime. Y ha sido en base a las discusiones que han tenido, o que se han tenido, y a los informes que nos ha hecho llegar la ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta de la ponencia que opera en el marco del interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ya muchas comunidades autónomas se han pronunciado en ese sentido. Hoy lo hemos hecho el conjunto del sistema de forma unánime. Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios su no prescripción. Requieren de prescripción médica, se recomienda la no prescripción de estos test, que pueden llevar a engaño. Pueden llevar a engaño, están básicamente destinados a tener información relacionada con la extensión del coronavirus, pero tanto por los falsos negativos que da, que lo convierten en un riesgo potencial, como porque crea una falsa sensación de seguridad cuando uno lo hace, le da negativo, puede salir, como la manera en la que, según el tipo de test, solamente detecta no si estás pasando la enfermedad, sino si has desarrollado ya anticuerpos para ello. Bueno, eso hace que los expertos desaconsejen estos test de autodiagnósticos. A mí, que yo soy, lo sabéis, desde el sentido común me resulta llamativo, porque en efecto creo que de la misma forma que hemos accedido a llevar mascarilla, porque solamente un mínimo porcentaje de personas se contagian por la calle, y sin embargo toda la población tiene que llevar mascarilla. Desde el sentido común pienso, bueno, pero ese pequeño porcentaje que pudiera haber de riesgo, primero crea la sensación de tenemos que ser cuidadosos, es decir, es pedagógico, y bueno, pues si llevando mascarilla salvas a una persona, bien salvada está. Es una actuación moralmente defendible. Claro, el test de autodiagnóstico no debería ser diferente. Si solo detectamos a una persona de las miles que podemos detectar, ya estaría bien. Pero no es lo que aconsejan los expertos, y los expertos tendrán mejores datos y sabrán mejor cuáles son las razones que se enarbolan. No creo que haya ninguna campaña de acoso y persecución contra las empresas fabricantes de test de autodiagnóstico. Alguna razón pesará y debe ser la sensación que crea de inmunidad, que hace que se expongan más los riesgos, y alguien habrá calculado qué puede suponer, qué consecuencias puede tener. Así que, de momento, el Ministerio de Sanidad desaconseja esto. En todo caso, claro, está ocurriendo, se dan unos debates que se llevan incluso al absurdo, porque todos tenemos nuestra propia opinión, todos tenemos nuestra posición, pero deben ser los profesionales los que aconsejen cuáles son las normas a dictar socialmente. Porque si no, llegamos al absurdo. Cada uno tiene una opinión, es cierto, pero ayer vimos una confrontación entre el presidente del gobierno y la extrema derecha, donde evidenció cómo el discurso ha sido llevado a lo más alto del ridículo, del absurdo. El discurso de la ultraderecha, que ve fantasmas en el nacimiento del virus. Cogió Pedro Sánchez, juntó todas las frases de la derecha y la ultraderecha, y la combinación es verdaderamente pavorosa. ¿En qué manos está la derecha? Según la ultraderecha española, España está dirigida por un gobierno ilegítimo,
eso lo ha recalcado, lo ha subrayado mucho el señor Abascal en su intervención, que conspira para exterminar a su población. Empezando, eso sí, por las feministas a las que expuso a un enorme riesgo un 8 de marzo de hace un año. Y lo hace además sirviéndose de un virus creado en un laboratorio criminal por el comunismo chino, con la complicidad además de la Organización Mundial de la Salud, que está al servicio también del virus comunista chino. Es decir, las palabras del señor Abascal para hacer un análisis de lo que ha ocurrido son George Soros, acuérdense ustedes de este nombre, Soros, en fin, con el que yo estoy compinchado, vamos, Soros, China, la izquierda, lo siento señorías, la izquierda, las mujeres, lo siento señorías, las mujeres, y los inmigrantes, Porque en efecto, colocadas las afirmaciones una detrás de otra, suena tan grotesco el discurso, pero claro, cada uno tiene una opinión. Lo que pasa es que algunas opiniones son completamente descerebradas. Pues bien, en esto está el debate. Claro, hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos con las comunidades autónomas que se están planteando ya endurecer el plan de Navidad, pese a lo que habían anunciado. Y hoy el periódico El País dice que Sanidad ha invitado a las autonomías a limitar la movilidad, a limitar los horarios, las reuniones. También que Baleares y Canarias ya están actuando, que Cataluña, País Vasco y Andalucía lo están estudiando también, porque la pandemia del coronavirus ha repuntado a una semana de las fiestas. Las comunidades están revisando sus restricciones frente a la pandemia a solo una semana de la celebración de las fiestas, y el Ministerio de Sanidad invitó ayer a las comunidades y a los gobiernos autónomos a endurecer el plan de Navidad, que retrasa el toque de queda, eleva el límite de las reuniones a 10 personas en las fechas más señaladas, que permitía los viajes para visitar a familiares y allegados, y algunas comunidades ya están reaccionando, anunciando que van a endurecer también estos márgenes. En ese sentido, palabras muy contundentes fueron precisamente las de Angela Merkel, manifestando en Alemania: no queremos la obligatoriedad de la vacuna, pero si la gente no se vacuna, estaremos mucho más tiempo confinados. Das sage ich vollkommen neutral. Wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen, oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Aplaudida por los suyos y también por la oposición, que encuentran en estas palabras de moderación. Le reprochaba precisamente Pablo Casado a Pedro Sánchez que no diera la cara como Angela Merkel, que sienta de verdad con lágrimas lo que está pasando en este país. Y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor. Por lo menos venga aquí a dar la cara como hace Angela Merkel y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país, señor Sánchez. Fue contestado por el presidente del gobierno con bastante dureza, porque en efecto citó solamente las comparecencias, el número de ocasiones que había comparecido tanto en el Congreso de los Diputados como en ruedas de prensa, pero también hizo una reivindicación Pedro Sánchez sobre la unidad política. Ya había avanzado Naciones Unidas, estaba advirtiendo de que la polarización, la crispación política en un asunto como la pandemia podía tener consecuencias muy graves sobre la vida de las personas. Bueno, Pedro Sánchez ayer pidió unidad política. Recordemos aquellas pancartas en los balcones que nos decían: en los momentos más duros del confinamiento todo saldrá bien. Con la mayor humildad, con la mayor prudencia, pero desde la realidad de los hechos podemos decir que esa predicción es hoy más cierta que nunca. Todo irá bien si seguimos unidos. La unidad y el desbloqueo que hemos demostrado en esta Cámara con los presupuestos generales después de 2 años de bloqueo parlamentario aporta eso: confianza, esperanza, estabilidad a los españoles, que es lo que se merecen. Esta vez sí, señorías. Entre todos, yo estoy convencido
de que lo vamos a conseguir y de que todo va a salir bien. Pues todo va a salir bien, decía Pedro Sánchez, pedía unidad política. Por cierto, hoy en la portada del periódico El País también insisten en este asunto, en el choque entre Sánchez y Pablo Casado. Dice que eso agrava el bloqueo institucional. Ayer vivimos el ataque más duro al gobierno en el último pleno lanzado por el Partido Popular. Pero una cosa que ocurrió también es que pidió Pedro Sánchez que no se teatralice tanto la política. Y además fue en una intervención que tuvo con Ana Oramas, de Coalición Canaria. ¿Estos presupuestos, señora Oramas, de verdad usted se cree que son un crimen para Canarias? ¿De verdad usted cree, señoría, que estos presupuestos no son buenos para Canarias? ¿De verdad usted cree, señoría, que eran mejor los presupuestos del año 2018 del señor Rajoy para Canarias que usted aprobó? Un crimen para Canarias, decía ella. ¿De verdad lo cree usted, señoría? Yo creo que no. Yo creo que no se lo cree ni usted. ¿De verdad? Señor Ledesma, no hace falta que comparta su opinión al respecto. Y algunos diputados del Partido Socialista, algunos diputados del Partido Popular hacían lo posible por entorpecer, por enruidecer la sesión parlamentaria. Y entonces ocurrió esto. Toda la Cámara. El orador no necesita coro permanente. Les pido silencio, por favor. A mí me gustaría, señora presidenta, simplemente hacer un ejercicio de reivindicación, porque muchas veces los españoles, cuando nos ven a través de las cámaras y escuchan sus palabras, pues evidentemente no saben quién es este o aquel diputado. Pero yo sí que quiero reivindicar la buena educación de la mayoría de esta Cámara y de los grupos parlamentarios. Bueno, que nadie se asuste mucho porque cualquier vistazo a los parlamentos europeos y de otros países muestran también momentos de gran tensión, de gran crispación. No somos tan diferentes de lo que ocurre. También hay una oposición que reclama medidas, que desprecia las medidas del rival político. Esto es una constante también. Esa teatralización tiene algo de visibilizar las diferencias, de marcar los territorios políticos. Hoy en la prensa conservadora se acusa a Podemos de estar haciendo esto precisamente contra su socio de gobierno, contra el Partido Socialista. Según El Mundo, el gobierno exhibe su crisis en pleno caos ante Navidad. También en la ABC, Iglesias aprieta a Hacienda para imponer su plan antidesahucio. También en el periódico La Razón. Según Moncloa, Iglesias pierde votos cada vez que la monta. Bueno, y entonces hay algo de tensión en los periódicos retratada, un poco exagerada, un poco el altavoz en la crispación interna del Partido Socialista. A mí me llama la atención, antes de que comenzase el programa, estábamos hablando María Puntoes y yo, que hay una cosa que es bastante llamativa. Creo que es bastante mala la estrategia. No son conscientes en los periódicos conservadores, que quieren poner en evidencia que hay muchas diferencias dentro del gobierno. Y quieren poner pensando en que lo van a tumbar. Dividir vencerás. Y además eso suele ser bastante eficaz. Pero se da una circunstancia. En términos de marketing político, el gobierno ha encontrado la fórmula perfecta. Tiene una posición y la contraria. Puede defender la posición de Pedro Sánchez, pero también la de Pablo Iglesias. De manera que cuando tú las evidencias públicamente en las portadas de los periódicos, no estás más que dando la razón de que tienen dos posiciones, de que representan mucho mejor a dos electorados diferentes, de que tienes a Podemos tirando hacia la izquierda y al Partido Socialista, de forma comedida, manteniendo una posición más solvente, más sólida, más cuidadosa para con la centralidad. De manera que estás representando dos, que yo siempre lo ponía de ejemplo. Y estás reforzando a sus votantes, porque para los votantes del Partido Socialista, claro, esto da votos al Partido Socialista y a Podemos, porque claro, los votantes de Podemos dicen qué bien, ¿no?, que Pablo Iglesias está, digamos, empujando al PSOE hacia la izquierda, y luego también los votantes del Partido Socialista dicen qué bien porque se está imponiendo la centralidad, ¿no? Entonces ahí van jugando. Y así que como estrategia mediática, permítame la sugerencia, es bastante poco acertada. Es una impresión personal, ¿eh? No es la mejor estrategia porque creo que retratas precisamente que lo que ellos defienden, lo defienden con la contundencia suficiente que incluso, mantienen esa tensión. Y creo que en el gobierno son muy conscientes de esto y por eso juegan precisamente a poli bueno, poli malo, que está más inventado que la peseta. Ojo, que tampoco pretendo yo aleccionar a nadie, ni en La Razón, ni en el ABC, ni en el periódico El Mundo, pero como estrategas mediáticos no estáis muy afinados.
muy afinar, porque si lo que quieren es defender a la caída del gobierno de coalición, tienen, supongo, muchas mejores estrategias y formas para hacerlo, pero esto creo que retrata esos dos rostros dentro, dos estrategias bien diferenciadas dentro del gobierno. Es la fórmula perfecta en política, es el partido único, represento todas las ideologías, yo las tengo todas aquí, y ahora saco esta, ahora la contrarresto con esta, ahora saco a este, y ahora saco a mi ministra de Hacienda criticándolo, pero a la vez tengo, o sea, como fórmula, veremos a ver, no lo sé, porque dicen que no le está siendo muy eficaz, veremos a ver. Sobre todo para sus lectores. Muy inteligente. Porque, claro, ¿qué efecto tiene esto sobre la izquierda? Pues lo que estamos diciendo, no tiene un gran efecto, sobre todo porque además para la izquierda, pues a lo mejor lo que diga la portada de ABC pues no es un referente porque no son lectores potenciales. Sus lectores potenciales, que son gente conservadora, ¿realmente esto afecta a los lectores conservadores, la división del gobierno? A mí me parece que han encontrado una fórmula política. De hecho, es lo que siempre han pretendido los partidos. Siempre, fíjate, hasta dentro del Partido Socialista tienes a gente como O'Donnell Orza o tienes a gente como Nadia Calviño. Digamos que parten de posiciones y de culturas políticas bien diferentes, ¿no? Así que, pero en efecto, lo que es evidente es que esto está, que eso como dice Nacho Escursal, la transversalidad es esto. Y es verdad que además hay una cierta hipocresía en todo el debate, porque si apretar al gobierno es luchar por subir el salario mínimo interprofesional, manda huevos. Si es que eso es lo que se considera apretar al gobierno. Bueno, vamos a hablar enseguida con María Luisa Carcedo, la diputada del Partido Socialista, que ha defendido con este énfasis, con tanto ahínco, en este momento que se ha vuelto tan viral en las redes sociales, la nueva ley de eutanasia que va a ser discutida hoy en el Congreso de los Diputados. Se ha hecho muy viral este momento, esta confrontación con la derecha. Y desde luego lo que me parece ya insoportable de aguantar sentada en este escaño es que diga que traiga la dependencia. Es que se hicieron maravillas con los recortes que ustedes hicieron. Sepan que hoy día los presupuestos vigentes son los del señor Montoro con todos los recortes. Se hicieron equilibrios malabares para poder incorporar la seguridad social a las cuidadoras informales. No me voy a adentrar por ahí, pero desde luego me parece racionalmente y en la más mínima lógica de pensamiento y de estructura de razonamiento que sean capaces de decir esto. Por favor, le revoco silencio. Esta ley tiene dos precedentes muy importantes en los que su partido tuvo un protagonismo y yo se lo reconozco siempre. La primera, la ley de autonomía del paciente. Y es el paciente el que decide. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni los políticos, ni nadie decide. Decide la persona. Y esta ley es garantista para que esto sea así. Y se basa fundamentalmente en la ley de autonomía del paciente. Y el otro soporte histórico de nuestra sanidad es la cartera común de servicios desde el año 2006. Desde el año 2006 incluye los cuidados paliativos como una prestación de derecho subjetivo. Y pregúntele a los responsables autonómicos de los servicios de salud autonómicos por qué no dan la prestación de cuidados paliativos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues en efecto, os decíamos, el Congreso de los Diputados debate este jueves en un pleno extraordinario la ley de eutanasia, la primera que se registró en las Cortes este año. Ha conseguido superar todos los obstáculos, parece que va a contar con bastante apoyo. Era una ley muy reclamada por los colectivos que defienden la muerte digna, que llevan mucho tiempo diciendo que en España se muere mal. María Luisa Carcedo, diputada y exministra de Sanidad del Partido Socialista, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, fuiste la persona designada por el Partido Socialista para defender esa ley y en la Comisión de Justicia tuviste una intervención frente a la derecha y frente a la extrema derecha que se ha convertido muy viral en las redes sociales. Hablamos de esta ley, pero no hemos profundizado demasiado en los detalles. ¿En qué cambia esta ley respecto a las prácticas que ya se estaban dando en los hospitales? ¿Qué es lo novedoso? Bueno, hombre, es muy diferente lo que se está dando ahora, que es
lo que incluye la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud son cuidados paliativos, es decir, atender a la persona en el momento ya final de la vida, que incluso puede llegar a la sedación y que, bueno, perder también la conciencia a la persona, pero con una muerte inminente. En este caso se trata de que no es una muerte inminente de días, semanas, sino que es impreciso, pueden ser meses, pueden ser incluso años, y la persona está abocada a una muerte no tan inminente, pero una muerte segura porque su enfermedad no tiene tratamiento y además le está causando un gran sufrimiento y a su juicio esto interfiere en su concepto de la integridad, de la intimidad, etcétera. Y por tanto lesión de derechos fundamentales. En estas circunstancias la persona pues no quiere alargar este sufrimiento y por tanto no quiere vivir y quiere terminar de forma activa con su vida. Esto es lo que es la eutanasia. En el caso de cuidados paliativos, pues sí está en la cartera de servicios. En fin, es buena práctica sanitaria, no es la eutanasia, que estamos hablando de un derecho civil. Y por eso se está practicando cuidados paliativos sin ningún problema y se están produciendo actos de sedaciones, etcétera, que encajan en este concepto de cuidados paliativos. Esto es complementario, se trata de otras situaciones diferentes en las que los cuidados paliativos no resuelven el problema. Muchas de las personas, incluso con trascendencia mediática que escuchamos en los últimos tiempos, tenían cuidados paliativos, pero eso no les resolvían su situación, que seguían sufriendo mucho. Da un marco de seguridad a las familias, de seguridad jurídica, a los pacientes también. Yo hice aquí en directo, además, mi testamento vital. Soy un pleno convencido de la necesidad de que cada uno pueda tomar la decisión de cómo quiere pasar los últimos días de su vida. Pero luego está el papel de los médicos. El papel del médico, decías, es imprescindible en la ley de eutanasia, va a entrar a formar parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero habrá también objeción de conciencia, ¿no? Evidentemente, esto es un acto médico que cuenta además con equipos sanitarios, con otros sanitarios, pero que el acto de la prescripción y la responsabilidad de velar por todo el proceso, de tener la interlocución con el paciente, de darle la información, del proceso deliberativo que se llama en la ley con el paciente, de asegurar que tiene las firma ratificada al menos con 15 días de diferencia, de que se ratifica en su demanda, etcétera, de enviarlo a un médico consultor, etcétera. Todo el proceso es un proceso médico, pero que no lo hace solo el médico, sino como en general en todos los actos sanitarios pues interviene el equipo, ¿no? Pero que el médico efectivamente tiene un gran protagonismo. Y al ser una ley que se asienta, el nuevo derecho que regula, se asienta en derechos fundamentales, pues evidentemente los médicos también tienen sus creencias y sus valores de la vida, ¿no? Y también, por tanto, pueden objetar, al igual que se hizo con la ley del aborto. En esto había debate porque algún médico tuvo mucho protagonismo diciendo que el juramento hipocrático obligaba a defender la vida y que por lo tanto los médicos nunca estarían a favor de facilitar formas de morir. Pero en la intervención que tuviste enarbolaste algunas encuestas que tenemos entre el colectivo de los médicos. La posición de la profesión es completamente diferente, ¿no?, a esta presunción que teníamos sobre su postura. A ver, los médicos somos ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad y de este mundo, ¿no? Y por tanto, pues también hay que preguntarles. No se puede generalizar. Los médicos opinan, ¿no? ¿Qué médico opina qué? Y las encuestas, pues, los colegios de médicos que hicieron encuestas entre los colegiados, los resultados, pues, son más o menos asimilables a la población general. Por tanto, a ver, además es una profesión que está muy en contacto con el dolor.
está muy en contacto con el sufrimiento de la persona que sufre y de los familiares que sienten una enorme impotencia de no poder ayudarles y de no poder satisfacerles y que sufren con la persona. No sufren el dolor, pero sufren con la situación y con esa impotencia. O cuando otro caso, que no es el de sufrimiento, pero que son las demencias, con la pérdida de conciencia, con la desconexión del mundo, con la pérdida de capacidad de gobierno de tu cuerpo, es la misma situación y los médicos que convivimos con esas situaciones, pues tenemos también una sensibilidad especial. Por tanto, no se puede hablar con carácter general de los médicos, hay que preguntarles qué es lo que opinan y, evidentemente, para el que opine que esto no quiere hacerlo, pues está la posibilidad de objeción de conciencia, punto. Hoy decía el magistrado Joaquín Bosch, leo a obispos que llaman a rezar contra la ley de muerte digna. Es verdad que también la oposición de la Iglesia está sobre la mesa en este debate. También hay encuestas del CIS que arrojan algunos datos que son interesantes entre los católicos, ¿no? Efectivamente, los católicos, digamos, si segregamos o compartimentamos por creencias, pues los que se declaran ateos, pues es un 97% de personas favorables a la regulación de la eutanasia. Pero también es mayoritaria entre los católicos, que ronda en torno al 60%, 50 y bastantes. Menos en otras religiones, son más favorables en el caso de los católicos. Hoy la Iglesia pues está en su labor de apostolado de otro mundo, estamos en las leyes regulan este mundo y nuestra sociedad se rige, bueno, pues en fin, con todo el respeto al juramento hipocrático y a todo el catecismo y a todo lo que sea, pero esta ley, esta sociedad, esta democracia se rige por leyes de un Estado social y democrático de derecho que propugna nuestra Constitución. Por tanto, es el imperio de la ley. Y cuando la ciudadanía española mayoritariamente ahora estamos en torno al 84% de personas que dicen que son favorables a que se regule la eutanasia en nuestro país, que haya esta ley. Hombre, pues los poderes públicos tendremos que escuchar eso, ¿no? Y hacernos eco de eso y actuar en consecuencia con eso. Y por tanto los demás, pues en otros ámbitos, pues el que sea creyente y haga caso al cura, pues que lo haga. El que no lo sea, o que lo sea y considera que está equivocado el cura, o como los católicos que deciden o que no son practicantes o lo que sea, pues deciden que es necesaria esta regulación, porque también son conscientes de que la condición humana es vida, pero tiene el envés de la enfermedad y evidentemente el ciclo de la vida acaba en la muerte y la vida lleva implícito esto y por tanto cuando esa muerte se produce con un enorme sufrimiento que supone un suplicio para la persona y para la gente del entorno, un mínimo de humanidad, un mínimo de consideración y de ponerse en el lugar del otro, de compasión en esa acepción, es lo que tenemos que aproximarnos a estas personas que sufren. Algunos oyentes que dicen, bueno, pero ¿por qué tanta interlocución? ¿Por qué tienen que tener tanto altavoz o los obispos o los curas en este tema? Claro, es que condiciona el discurso también de la derecha. Me gustó una parte de la intervención que tuviste porque, claro, fue una confrontación dura con la derecha, pero donde señalabas, bueno, siempre ha sido así. Siempre que se han puesto sobre la mesa avances sociales, ha habido gente que se ha opuesto, se pusieron a la ley del matrimonio homosexual, se pusieron a tal. Pero esa confrontación con esa postura resulta complicada en el Congreso. Yo entiendo que para vosotros no es sencilla, ¿no? Bueno, a ver, es que cada vez que hay un avance en derechos, cada vez, empezamos con el divorcio, el aborto, el matrimonio, no sé qué, o sea, todo. Pero sí, si te lees los diarios de sesiones del debate de la Ley General de Sanidad, por ejemplo, pues era el apocalipsis. Si te lees la de las pensiones no contributivas, no te cuento. O sea, cada avance, bien en derechos, bien en servicios públicos para hacer eficaces y hacer efectivos esos derechos para toda la ciudadanía, tenemos reproducido el mismo debate. Podemos poner un vídeo con lo que pasó con el divorcio
fíjate que hace años y seguramente pues habría bastantes coincidencias. Es llamativo porque, bueno, en todo caso ha entrado con mucha sutilidad una ley que es extraordinariamente relevante, extraordinariamente importante, que se sitúa en el debate público de forma sutil. Seguramente eso demuestra también el apoyo social con el que cuenta, pero no deja de ser una ley valiente. En otras ocasiones se ha intentado, no se ha conseguido llevar al Congreso. ¿Esta puede ser la definitiva? ¿Tiene los apoyos suficientes? Sí, vamos, a priori, salvo que haya fallos en las votaciones, por lo que manifiestan los grupos parlamentarios, exceptuando el Grupo Parlamentario Popular y el de Vox, y me imagino, no lo sé, pero supongo que también que pues Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, que son los que votan siempre con el Partido Popular, aunque bueno, eso lo decidirán ellos. Pero no esperamos que haya más votos contrarios a la ley. El resto del arco parlamentario se ha manifestado expresamente a favor de la ley. María Luisa Carcedo, en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias de corazón. Gracias a ustedes y por darle altavoz a este asunto. Seguiremos trabajando, no les quepa duda, por estos derechos y otros. Coffee at midnight. No, it's just your eyes. Sit in the silence, taking the quiet. Can I pull you down? Lay here, just shut out whatever they say. Baby, just for today. Flashback, his hand on my neck. Brown eyes, my guy, my love. Mistakes, heartbreak. We say you can't take this love from us. Now it's getting serious. Talking about the real stuff. I don't know what to do. Can't live this life without you. Can we just slow down? Stop trying to figure it out. Pues en efecto, en nombre de los oyentes, en nombre de todas aquellas personas que hemos perdido algún familiar, algún ser querido, a quienes hemos deseado evitar toda suerte de sufrimiento, en su nombre, gracias a todos los que construyen una sociedad valiente y decidida. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos con una información que nos hacíais llegar a lo largo del día de ayer.
Nos vamos hasta Reino Unido, pero es un caso que puede marcar un precedente histórico y en el que tenemos que mirar muchos países. El caso es que un tribunal de Reino Unido ha dictaminado la primera muerte por contaminación del aire. Esto ha sido muy comentado también no solamente en medios nacionales, sino también internacionales. Es el caso de una niña de 9 años, la Kisidebra, que murió en 2013 tras un pico de polución. Esta es una de las conclusiones que han sacado los forenses ahora y han dicho que la contaminación ambiental fue un factor relevante tanto en provocar como en agravar sus ataques de asma. Esta es una decisión del Tribunal Forense del Sur de Londres que marca un hito legal histórico. De hecho, el propio juez de instrucción decía que esto tiene que marcar un precedente no solamente en Reino Unido, sino también en el mundo, decía, para que se tomen este asunto en serio. La propia madre de esta niña llevaba insistiendo en que se revisase las sentencias forenses. La primera fue en 2014 y ahora conocemos esta resolución que marca, insistimos, un hito histórico. De hecho, según la Organización Internacional de Transportes y Medio Ambiente, la contaminación ambiental provoca cada año unas 40.000 muertes en el Reino Unido. Pero esto no es un caso exclusivo de Reino Unido y, como insistía el juez de instrucción, es el juez que ha dictaminado esta sentencia, esto afecta a todo el mundo. Y luego, además, nos enviabais una última hora que además la compartían desde la organización de rescates en el Mediterráneo, Open Arms, una información que daba la agencia EFE. Un joven marroquí se quema a lo bonzo en Dakhla después de ser estafado por una mafia migratoria al intentar llegar a Canarias. Esto lo cuenta la agencia EFE, dice que un joven marroquí se ha quemado a lo bonzo en Dakhla, en el Sáhara Occidental, en protesta por haber sido estafado por una mafia migratoria que le engañó en su promesa de llevarle a las Islas Canarias. De hecho, explican que, según le dijeron a esta agencia de noticias, fuentes de la seguridad marroquí, el joven se prendió fuego enfrente de una comisaría policial para protestar por este mismo asunto. Y precisamente relacionado con migración, también la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar de este tipo de asuntos. Nos habéis enviado un informe del que se ha hecho ecopublico.es. Es un informe de la Federación de la ONG Red Acoge. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho ha sido analizar más de 3.000 informaciones sobre migración para ver cuál era la cobertura y cómo se informaba sobre asuntos de migración. La principal conclusión es que la mitad de las noticias sobre migraciones no contienen la palabra persona, y que en un 80% de ellas ni siquiera se da voz a los protagonistas, a estas personas migrantes. Además, decían que un tercio de los titulares tiene tintes sensacionalistas o un lenguaje inadecuado, e insistían en la responsabilidad de los medios, que sin los medios de comunicación, sin la responsabilidad de los medios de comunicación, la lucha contra las informaciones que deshumanizan, generan estereotipos y prejuicios, pues no se va a poder combatir esta situación, y pedían seguir avanzando en mejorar ese tratamiento mediático y en que los medios tomemos responsabilidad en este asunto. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro. Oye, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues
Ya sabéis que cada jueves aquí en La Cafetera abrimos una página para hablar de la memoria histórica y tenemos la suerte, el privilegio de hacerlo junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Y tengo tantas cosas sobre la mesa para comentar contigo, Emilio, porque, bueno, ayer fue protagonista en el Congreso de los Diputados el vídeo que esta exclusiva de La Marea, de unos soldados españoles haciendo el saludo nazi. Gabriel Rufián se dirigía con estas palabras a la ministra de Defensa. El gran periodista Miquel Ramos ha publicado esta mañana, mientras hablábamos, una exclusiva, una más, en La Marea, en la que una serie de soldados, además en un cuartel de Paracuellos, han empezado a hacer, o salían haciendo el saludo nazi, pidiendo un taxi, el saludo nazi cantando la División Azul, cantando la División Azul. Esto ya no son 4 abuelos fachas pasados de vueltas en un chat, ¿eh? Estos son soldados en activo. Hay un problema enorme en este país con el ejército. Tómenselo en serio. Operación Albatros. ¿Les suena? ¿Les suena? Durante lo peor de la pandemia se machacó por parte de algunos medios de comunicación muy importantes de este país con un gobierno de concentración, con usted presidiéndolo. Hay un problema enorme en este país, con el ejército y con un mundo civil golpista que apoya según qué posicionamientos. ¿Por qué en este país quemar una bandera es inconstitucional si es española y en cambio seguramente estos chavales nostálgicos se saltan de rositas? ¿Por qué? Eso no es patriotismo, ¿eh? Y se refería a Rufián precisamente a este vídeo que destapó La Marea, que reveló La Marea, soldados españoles haciendo el saludo nazi mientras cantaban canciones de la División Azul. En una suerte de fiesta o de celebración del ejército. Realmente, Emilio, cuando se destapa algo, se empiezan a visibilizar todas las costuras de esta malla y el largo camino que queda por recorrer para entender, para democratizar algunas instituciones como el ejército, ¿no? Bueno, yo creo que hay una opción. Cuando uno tiene un problema, puede afrontarlo o puede usar la técnica del avestruz y esconder la cabeza debajo de la tierra, ¿no? En este caso, después de ese famoso chat, en alguna entrevista la ministra de Defensa ha dicho más o menos que eso es lo que llamaríamos una desviación estadística, ¿no? Que no representa a un sentir, entre comillas, o a una cultura política dentro del ejército. Pero esto está lleno de síntomas de que no es real esa afirmación, ¿no? Y que por no querer nombrarlo, por no querer ponerlo encima de la mesa, lo que estamos viendo es que hay una cultura muy poco democrática dentro del ejército español, ¿no? Y nos tenemos que preguntar cuál ha sido la labor formativa que ha llevado la democracia en el ejército, teniendo en cuenta que hasta hace pocos años, por ejemplo, la Academia Militar de Zaragoza ostentaba una de las últimas estatuas ecuestres de Franco, ¿no? E incluso pidió la estatua que se retiró en el año 2005 en Madrid. Entonces, bueno, pues aquí al ejército español, un ejército que tiene en su currículum como una de sus únicas victorias el haber vencido a su propia sociedad y haberle impuesto una dictadura, ¿no? Por lo menos una parte de ese ejército, y la que fue heredera de él, ¿no? Que durante 40 años fue ejército y gobierno, pues al llegar a la democracia, con dejar de escuchar su golpismo, por decirlo así, pues ya nos echamos a dormir, ¿no? Ya teníamos un ejército moderno, porque un soldado o un oficial vayan a la ex Yugoslavia o a hacer una misión humanitaria en África, pues eso consideraba la ministra, bueno, y lo consideraban amplios espectros, digamos, del Parlamento, que ya con eso ya han tenido su educación democrática, ¿no? Y lo que estamos viendo, y en este caso es más grave, evidentemente, ya no es
un grupo de jubilados, ¿no? Sino que son un grupo de jóvenes que se supone que van a hacer durante décadas su carrera en el ejército español y que están mostrando desinhibidamente pues una cultura cercana al fascismo, ¿no? Homenajeando a la División Azul que ayudó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y utilizando la simbología fascista, ¿no? Algunos incluso con el uniforme puesto, como se puede ver en el vídeo. Lo cual yo creo que está reclamando actuaciones drásticas por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno, y algunas voces pedían también, Emilio, que señalaban a la Casa Real, que se posicionase en esta materia. El rey de España, Felipe VI, ostenta el mando supremo del ejército, es capitán general del ejército de tierra, de la armada, del ejército del aire, digamos que es el responsable, el máximo responsable, el jefe de los ejércitos, según la Constitución, el que ostenta el mando supremo. Y se le pedía también una posición pública sobre este tema. Claro, decías, está tratando precisamente de combatir esas críticas que ha recibido desde la izquierda con algunas iniciativas, bueno, que nos llaman profundamente la atención. Por ejemplo, una de ellas, Emilio, nos decías, el rey resulta que ha decidido que va a presidir el homenaje a Azaña, un homenaje a Azaña, respondiendo un poco a la campaña de la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que ese hecho va a ocurrir hoy a las 12 del mediodía en la Biblioteca Nacional. Acabo de oír unas declaraciones lamentables de la comisaria de esa exposición diciendo que la presencia del rey supone hacer una especie de puente entre una democracia que se fue y la que llegó después de la dictadura, y es bastante lamentable porque la democracia de la Segunda República no se fue. La democracia de la Segunda República, en concreto Azaña, que murió perseguido por la Francia, por la Gestapo y por los agentes franquistas en Francia, no se fue de aquí, quiero decir, le echaron, ¿no? Y es una democracia que destruyeron. Es bastante lamentable, ¿no?, ese discurso revisionista, ¿no?, que trata, por un lado, de reivindicar la figura de Azaña y por otro está utilizando ese lenguaje para omitir los delitos del franquismo, ¿no? Bueno, pues la presencia del rey sí conecta directamente con una estrategia que ya utilizó su padre en el año 78, que fue precisamente unos días antes del referéndum de la Constitución. Se fotografió en México con la viuda de Azaña, con Dolores Rivas, ¿no?, tratando de escenificar que iba a ser el rey de las dos Españas, ¿no?, más o menos. En este caso, la inauguración de hoy viene precedida por un acto, quiero decir, el rey ha orquestado, entre comillas, su agenda de una manera milimétrica, ¿no?, aceptando, digamos, la invitación, con las comillas en la palabra invitación, del gobierno, ya que van a estar Pedro Sánchez y Carmen Calvo acompañando a Felipe de Borbón en esa inauguración, aceptando esa invitación, pero previamente ayer hizo un acto con la VT muy bien colocado, digamos, en la agenda, ¿no?, en la que habló o destacó la deuda profunda que tiene la democracia con las víctimas del terrorismo, ¿no? Y esa es otra forma, es de nuevo un truco, primero para que un cierto soporte que tiene Felipe de Borbón no crea que este acercamiento a Azaña, vamos a decirlo así, supone un desprendimiento, ¿no?, o un alejamiento o un extrañamiento de gente que en el Parlamento, desde la derecha dura y muy dura, está reivindicando permanentemente su figura, ¿no? Él ha balanceado esto y luego, pues, realmente hay una deuda, pero la mayor deuda que tiene la democracia de este país es con gente como Azaña, es con las miles de personas que hay en las cunetas, es con las 400.000 personas que no se fueron como esa democracia, sino que huyeron para salvar la vida y murieron sin poder volver a mirar a los ojos a sus familias, ni pisar las calles de los pueblos donde habían nacido. Eso es una gran deuda, ¿no? Y no jugar precisamente con esta cosa de que solo hay unas víctimas para el jefe del Estado, ¿no? Y son unas víctimas que de alguna manera, bueno, pues son las que hay un líder político que lee sus nombres en el Parlamento, ¿no?
Bueno, yo creo que hay gente, sí, pidiendo una intervención de Felipe de Borbón, ¿no? Con respecto a todos estos movimientos en el ejército. Pero también hay otra mucha, curiosamente, que le libera de esa responsabilidad. Muchos tertulianos que aplaudieron que interviniera el 3 de octubre de 2017 y que ahora dicen que no tiene que abrir la boca, ¿no? Entonces, es algo así, pues esa misma doble moral, ¿no? Le reclamaban que hablara con el tema del referéndum catalán y ahora dicen que él no tiene por qué manifestarse, que él está por encima de todo eso, ¿no? Pero es evidente que no solo él, sino que lo deberían hacer todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Deberían hacer una condena contundente de hechos como este, exigir comisiones de investigación, exigirle al Ministerio de Defensa, que asegura que tomó alguna medida después de lo que se ve en este vídeo que ocurrió hace un año, que con total transparencia nos cuente qué medidas tomó, porque esto tiene que tener consecuencias, ¿no? Y normalmente no las tiene, ¿no? Y que alguien le diga a uno de esos soldados que eso no se hace o que eso no se hace en público, pues evidentemente es muy insuficiente, ¿no? Y vemos todos estos brotes que, bueno, pues que nos están alertando de que algo ocurre ahí dentro, en el ejército, que hay una cultura política muy fuerte que reivindica y legitima el franquismo y que, bueno, la democracia debería combatir eso, ¿no? Y debería educar democráticamente a quienes entran en el ejército, cosa que está claro que no hace. Pues en efecto, me parece muy significativo esto que decías, ¿no? Quienes han estado reclamando y aplaudiendo al rey por manifestarse con el conflicto catalán y ahora dicen, no politicemos la figura de la monarquía, ¿cómo va a pronunciarse sobre los militares o sobre militares con inclinaciones fascistas, filofascistas? Pues, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Emilio Silva, ¿qué tal estás? Hablaremos. Bueno, bien. La semana que viene todavía hablamos. La semana que viene, a ver en qué día cae el programa. Cae en 24. Ah, pues sí, el 24 tenemos programa. ¿Sí? Sí, el 24. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Pero con menos de 6 resistentes a la vez. Bueno, no lo creo, porque siempre hay más gente dispuesta a conversar y a participar de la que parece. Y además yo creo que hay una gran expectativa por ver cuál va a ser el villancico que vas a cantar este año. Claro, no, eso está María entrenando. Bueno, pero ya sabes, pero que hay una gran expectación. María.es, que está noto ahí en las redes entrenando. un Nunca ha sido de villancicos, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? No, que dice nunca ha sido de villancicos. Dice Mary. Bueno, pues oye, pero tú sí. Yo sí, a mí no me importa cantar, a mí yo hago lo que... Tú eres muy cantarín, por eso yo creo que vamos a preparar una letra, ¿no? Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. ¿No? Bueno, pues el 24. ¿Sabes lo que vamos a hacer, además? Que te invito a que participes, a que nos eches una mano. Hemos decidido que nos pedían algunos oyentes, claro, este año además en plena pandemia, pues limitados los movimientos, va a haber mucha gente que va a cenar sola. Y nos decían, ¿por qué no hacéis un programa, una sobremesa cafetera, que aunque sea grabada, pero se emita a esa hora, para que podamos estar acompañados y chateándose en el chat algunos oyentes? Así que vamos a hacer un programa especial para la noche de Navidad, para la noche del 24. Lo vamos a grabar antes, no te queremos sacar de tu responsabilidad familiar. Sí. Pero me encantaría que estuvieras, podría ser muy sugerente. Avíseme que yo estoy encantado de estar ahí, que habrá gente para la que es un día, o de la que para la que es un día difícil, ¿no? Sí. También te advierto que yo, que no soy nada, no tengo ningún apego por estas fiestas, no tengo esa mirada y realmente me la bufan un poco. Yo, porque lo hago por convención social, porque la gente no me diga que soy un rancio patricio. Pero si no me metía en la cama y me tomaba una sedamame para cenar, me ponía a jugar al Cyberpunk 2070 y más feliz que Chupito. Pero no me atrevo para que luego no me llaméis a mí antisocial y todas esas cosas. ¿Cómo comentamos el mensaje del rey para ese programa especial? ¿No? Claro, porque el mensaje del rey... No, lo que pasa es que va a ser esa noche, ¿no? ¿Qué día poner? Por eso, pero podemos intentar adivinarlo. Ah, bueno, sí, eso te iba a decir. Fíjate que creo que hay mucha expectación
bastante expectación sobre qué va a decir, porque tiene algunos temas sobre los que pronunciarse, pero manejará las ambigüedades, hablará del tortuoso camino hacia la democracia, la importancia de las democracias occidentales, y con eso ya habrá quien diga qué contundente y valiente ha sido el rey criticando a los fascismos en el ejército. Sí. Pero se manejará en esa ambigüedad, no dirá nada que vaya a impresionar, seguramente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tiene necesidades de conquistar un poco de apoyo social. Bueno, lo comentaremos aquí en la cafetera, así que te agradezco mucho que tengas un ratito para nosotros en ese día. Gracias, Emilio Silva. Pues ahí estaremos. Mucho. Un abrazo a toda la asistencia fuerte. Y a cuidarse. Adiós. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién me dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para... Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en este espacio para hablar de la información internacional, Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Hoy nos vais a permitir un primer paréntesis porque, en efecto, ayer algunos oyentes de este programa de la cafetera, expatriados que están repartidos por numerosos lugares del mundo, se dirigían a nosotros, nos hacían llegar sus preocupaciones, la situación tan angustiosa en la que se encuentran, habida cuenta de las dificultades que hay para poder volver a España, para poder acercarse a sus familias, a los seres queridos. Se están poniendo numerosos impedimentos y cuando empezamos a observar, a preguntarnos qué es lo que estaba ocurriendo, nos hemos dado cuenta de que son numerosísimos los casos. De manera que por eso hoy hemos recurrido, le queremos preguntar, queremos analizar este asunto junto a Berta de Marea Granate, que está en Copenhague. Berta, muy buenos días. Muy buenos días. En los oyentes, quienes nos están escribiendo, nos dicen que las dificultades, que los numerosos problemas que están padeciendo los expatriados ante la circunstancia de querer o tener que volver por Navidad a casa son numerosísimas, ¿no? Sí, bueno, y no solo por Navidad, ¿no? También hay que decir que no hablamos solamente de Navidad porque pensamos que esta medida está aquí para quedarse, ¿no? Pero es que son tantísimos los casos de gente que está en diferentes situaciones, ¿no? Y hay diferentes motivos, ¿no? Pueden ser económicos porque... Claro, se ha montado un negocio en torno a las PCRs, ¿no? Que pueden llegar a costar 300 euros, 350, en fin. Y hay gente que no se lo puede permitir. Pero también hay cuestiones logísticas, ¿no? La historia de las 72 horas. Entonces estamos viendo casos de gente, por ejemplo, que llegan con una PCR de 73 horas y no les dejan embarcar, ¿no? Es que eso es un sinsentido, ¿no? O gente que realmente, o sea, lo hacen a tiempo el test y resulta que luego no les llega la hora, ¿no?
Y es que es tremendo, ¿no? O sea, hay situaciones ya no solamente te digo situaciones verdaderamente dramáticas, de gente que a lo mejor ha perdido el trabajo y ha perdido su vivienda, se tienen que volver a España y no pueden porque no les dejan embarcar y se quedan en la calle. O sea, es que estamos viendo cosas así, ¿no? Eso es muy duro. Claro, porque las obligaciones exactamente para volver no son las mismas que se exigen tampoco ni siquiera a los turistas que vienen a España, ¿no? Bueno, ahora mismo la verdad es que no sé si yo creo que la medida es igual para turistas que para ciudadanos, pero claro, a ver, se nos dice aquí que bueno, es que el virus no entiende de nacionalidades, no, evidentemente no, pero no es al virus a quien le estamos pidiendo que tome medidas, es al Estado al que le estamos pidiendo que tome medidas y que trate a sus ciudadanos de acuerdo con los derechos que van asociados a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya nos gustaría poder hablar con el virus y decirle, mira, no, al otro no, pero y decirle otras cuantas cosas, pero vaya. Pero al Estado sí que le podemos pedir que nos pongan las alternativas que permitan que la gente pueda entrar en su país, que es su país, ¿no? Como por ejemplo, pues uno de los casos que citamos mucho es el caso de Italia, ¿no? Que permite hacer la PCR a la llegada, que además incluso nos parece que es más seguro en términos sanitarios, ¿no? Porque estamos viendo también organizaciones de viajes en BlaBlaCar, imagínate, 4 personas metidas en un coche haciendo unos viajes de 10 horas o de no sé cuántas horas, ¿no? Gente que, bueno, hemos visto la noticia de una señora que se dedicaba a hacer certificados falsos, ¿no? Entonces, esto no es seguro tampoco, ¿no? Está dando pie a unas situaciones que tampoco son seguras desde un punto de vista sanitario. Y nosotros entendemos que la situación es grave, ¿no? Entendemos que esto no se lo toma una broma, ¿no? Y que hay que tomar medidas. Eso lo entendemos a la perfección. O sea, estamos completamente de acuerdo con que hay que hacer test y hay que hacer pruebas, pero entendemos que quien no puede realizarse la PCR, ya sea por motivos económicos o por motivos logísticos, que tenga una opción a la llegada, que es lo que recomendaba el Consejo de la Unión Europea también. Que se permita a los ciudadanos realizar una PCR, a la llegada, ¿no? Que sería además más seguro y aislamiento hasta el resultado. Claro, porque, por ejemplo, María, oyente de la cafetera, nos decía, claro, esta exigencia de tenerse que hacer una PCR 72 horas antes de llegar a España, en algunos casos es absolutamente imposible de cumplir porque los laboratorios, además de que son muy caros, pero en la mayor parte de los lugares están colapsados, no dan cita ni siquiera para antes de enero, dice, de manera que aunque quisieras pagar 200 euros por persona, que en una familia de 5 personas son 1.000 libras de gastos, sí. Nos decía ella. Decía, claro, nosotros y además que viajamos en ferry, que tenemos 34 horas de trayecto, ¿cómo vamos a cumplir con los plazos dados? Parece imposible, ¿no? Claro, o incluso imagínate a alguien que tiene un vuelo el lunes y tiene 72 horas, ¿no? Desde el momento que te haces la PCR hasta que montas en el avión, ¿no? Hasta que llegas a España. Entonces, claro, hay casos que son imposibles. ¿Y qué haces con eso, no? Es que tienes tu vuelo para el lunes, mucha gente que se lo había comprado, además, antes de que saliera normativa, ¿no? Y de pronto se encuentran en esta situación. Es tremendo. Es muy duro. Verdaderamente tremendo. Bueno, pues una vez más, los expatriados que siempre parecen los grandes olvidados a pesar de que han tenido que dejar su país, y no siempre por voluntad, sino por las dificultades económicas, y que parecen olvidados o que se frivoliza mucho con las enormes dificultades que supone tener que estar fuera tan distante de su casa, de su familia. Berta, gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Nos pedían los oyentes, oye, por favor, poned el foco en esto, porque, en efecto, es verdad que el mundo está atento. Desde Bruselas, von der Leyen pedía una campaña de vacunación coordinada entre los Estados miembros. Toda la atención mundial está puesta en lo sanitario. To get to the end of the pandemic, we will need up to 70% of the population vaccinated. This is a huge task, a big task. So let's start as soon as possible with the vaccination together as 27, with the start at the same day, as we've gone in unity through this pandemic. Let's start the eradication of this horrible virus together and united. Y también en Argentina, el presidente Alberto Fernández. Si la pandemia nos puso a prueba de algo, es que nos puso a prueba de nuestras convicciones.
Y para nosotros, en nuestras convicciones, primero está la vida de los argentinos, después está el trabajo y después está la producción. Y frente al dilema que algunos quisieron plantearnos, nosotros no tuvimos ningún dilema. Primero, preservar la vida. Segundo, garantizar el trabajo. Tercero, garantizar la producción. Así que la mirada puesta en la sanidad, pero eso en lo sanitario, pero en efecto también la colisión de derechos y la situación en la que se quedan numerosísimos expatriados, que nos preocupa mucho aquí en el programa de La Cafetera, porque hay muchos oyentes que están en esa situación y que nos están manifestando su situación, que es tan grave y tan preocupante. Bueno, hay algunas noticias en el ámbito internacional, Pilar, que son bien interesantes. Hoy la condena a los responsables de los atentados contra Charlie Hebdo, ¿no? Sí, esto es una noticia que en Francia, pues lógicamente está copando los titulares y las portadas, porque es el juicio que empezó en septiembre, un juicio que ha tenido en vilo a toda Francia por digamos el simbolismo, la importancia que se les ha dado a estos atentados contra la revista Charlie Hebdo, contra un supermercado judío en 2015, que fueron un poco el inicio de esta ola de atentados que ha sufrido Francia, que además podemos recordar que incluso después de empezar el juicio, pues ha sucedido la decapitación del profesor de Samuel Paty, que también ha vuelto a poner en el centro del debate pues el problema la amenaza terrorista que siente Francia y que de hecho ha provocado una reacción del gobierno de Emmanuel Macron. En este caso, la sentencia del tribunal ha intentado, como dicen los analistas, un poco navegar dentro de esta difícil, digamos, el ambiente bastante caldeado que existe ahora mismo en Francia. Las 14 personas que habían sido juzgadas han sido condenadas. 3 de ellas eran juzgadas en ausencia, y de esas 3 en ausencia hay 2 que se cree que están muertas, pero todas han resultado condenadas con penas que van desde los 4 años hasta los 30 años de cárcel. Hay incluso una cadena perpetua, pero es contra uno de estos acusados en ausencia, que ya te digo que las autoridades creen que podría haber muerto. El caso es que está desaparecido, y se trata de los responsables, digamos, secundarios del ataque, porque los 3 terroristas que llevaron a cabo las matanzas y los tiroteos tanto en la revista como en el supermercado, pues fueron abatidos ese mismo día por la policía, y en este caso lo que se ha juzgado era un poco la colaboración. Pero sí es cierto que ha sido un juicio que ha vuelto a poner a Francia frente a este doloroso episodio, y un poco con un intento además de pasar el duelo, de intentar al menos pues avanzar en una búsqueda de justicia. Y bueno, las penas han sido bastante severas. Ya te digo que hay algún condenado hasta 30 años de cárcel, pero bueno, es verdad que han sido ligeramente menores de lo que pedían las acusaciones, porque en este sentido se cree que el tribunal también ha intentado pues abstraerse un poco de este ambiente de esa sensación de realmente de indignación social, y ha intentado ceñirse a las pruebas, pero sí ha considerado que los acusados fueron colaboradores, algunos incluso sabiéndolo, y bueno, en este sentido se espera que este juicio y esta sentencia sobre todo pues ayude especialmente a las víctimas de los atentados, pero en general a todo el país pues a poder digerir y a poder, digamos, avanzar en este difícil momento que está atravesando la sociedad francesa, y sobre todo en su relación con el yihadismo, que además está en el centro del debate y que se está examinando y que está siendo además mirada desde otros países, especialmente musulmanes, con mucha atención, ¿no? Francia está enarbolando un poco esa bandera de la defensa de los valores occidentales, y bueno, vamos a ir viendo cómo avanza, pero sin duda esta noticia y esta sentencia es un paso importante para el país. También hemos visto en estas horas esa información que nos parece tan inquietante, tan preocupante. En Hungría han aprobado la ley que prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo. Sí, al final ya se sabía, se venía comentando, y a pesar de la indignación, que la intención del gobierno había levantado una gran indignación en los colectivos de defensa de los homosexuales, pero en general en buena parte de la sociedad húngara. De hecho, uno de los partidos de izquierda, uno de los partidos opositores, se negó a participar en la votación, pero dado que Fidesz, el partido de Viktor Orbán, pues tiene mayoría absoluta clara en la Cámara, pues han conseguido aprobar esta norma, que lo que fija es, digamos, esta redacción que estaba en la Constitución, que establecía que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer,
hace un poquito lo mismo con respecto a las familias. Ya digamos que la madre tiene que ser mujer y el padre tiene que ser varón, con lo cual en la práctica lo que imposibilita es una adopción por parejas del mismo sexo. Se trata de un paso más en Hungría en esta especie de poco a poco de proceso de ir recortando los derechos, especialmente de las minorías de LGTBI, y bueno, desde Europa se asiste con mucha preocupación a esta nueva, digamos, vuelta de tuerca, ¿no?, que ha hecho el gobierno de Víktor Orbán en este pulso que sigue manteniendo con la Unión Europea. Es decir, es verdad que bueno, de hecho ayer mismo se aprobaba también el presupuesto de la Unión Europea, que Hungría había amenazado y había puesto en duda por aquel veto un poquito para intentar defender su postura y luchar contra este intento de la Unión Europea de digamos, establecer un mecanismo para vigilar el Estado de Derecho. Sin embargo, aunque se considera que Hungría cedió en este campo, pues acaba también de aprobar esta ley que indica claramente que va a seguir manteniendo este pulso y va a seguir recortando los derechos civiles y los derechos de las minorías en el país. ¿Hay algún otro asunto también si ponemos en marcha el satélite y observamos dónde están los epicentros informativos? Hoy también hemos visto que nos llegaba sobre la pandemia en Estados Unidos, un nuevo máximo, un nuevo récord de contagios y de muertes, igual que Brasil también ha superado los 7 millones de casos, ¿no? Sí, la verdad es que antes que comentabas lo de la pandemia, de la preocupación, es verdad que el virus no entiende de nacionalidades, pero no deja de ser llamativo cómo está golpeando, especialmente con unos números muy duros en estos momentos, sobre todo a países que quizá han enarbolado una posición más negacionista. En ese sentido son bastante dramáticos los datos de Estados Unidos. Los últimos, este miércoles, por ejemplo, Estados Unidos superó los 3.700 muertos en un solo día y los 250.000 contagios. Esto coincide con el inicio de la vacunación, de la campaña de vacunación masiva que va a llevar a cabo Estados Unidos, pero indica muy claramente el impacto y la gravedad del virus en el país. Y luego también son muy llamativos y muy reveladores los datos de Brasil, ¿no? Brasil acaba de superar los 7 millones de contagios. Y realmente la situación es bastante complicada y coincide además con una noticia que nos ha llamado la atención porque, bueno, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, presentó su plan de vacunación que ha provocado un enorme rechazo porque se le ha acusado de ser muy, muy vago, ¿no? Y en este sentido se está produciendo en Brasil un movimiento tanto de la oposición como de numerosos medios de comunicación para denunciar lo que llaman una incompetencia letal o incluso una estupidez asesina, le decía, me parece, el diario del Folha de Sao Paulo, por esta campaña, digamos, y esta gestión de Jair Bolsonaro de la pandemia, ¿no? En este sentido se recuerda que el presidente rechazó la oferta de Pfizer de la vacuna de Pfizer, ha optado por la de AstraZeneca, pero también rechazó el ofrecimiento de la vacuna china Sinovac, y en un país en el que acaba de superar los 7 millones de contagios, en el que realmente la pandemia está haciendo bastantes estragos, pues y además estos comentarios negacionistas y digamos esta especie de, lo llaman, ya te digo, incompetencia letal, podríamos decir esa cierta dejación de funciones, pues está realmente indignando y está provocando un gran rechazo. Seguimos aquí en la cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Se acercan las 10 de la mañana, enseguida vamos a desconectar para que las emisoras que emiten este programa a través de la FM puedan dar paso a sus propias parrillas, pero seguimos un poquito más aquí en la cafetera. Ahora en un minuto desconectamos y así los oyentes podéis seguir escuchando vuestras emisoras FM, que tienen otros programas seguro muy interesantes preparados por vosotros, pero si queréis seguir escuchando la cafetera, pues también podéis hacerlo a través de la app, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de plataformas como Spotify, como un montón de plataformas donde seguimos conectados. Os abro los micros, ¿vale, Pilar, María? Uh-huh. Me ha pasado una cosa, estaba a punto de levantarme. Joder, es que han llamado del butano, tenía que salir. Por cierto, oigo mucho ruido de fondo de alguien.
en el micro. Pero, bueno, que se acercan las Navidades. Qué difícil esto de lo que hablábamos ayer, después conversando con algunos amigos que me decían, oye, os he estado escuchando hoy, qué difícil esta sensación que tenemos cada uno de nosotros de habernos convertido en una especie de pequeños Pepito Grillos con nuestros amigos, con la gente a la que queremos, cuando estamos reivindicando, oye, un poquito de cuidado en las formas. Dice, a ver quién es el guapo, el último en quitarse la mascarilla en un grupo. Es siempre complicado, ¿nos parece, Mary? Sí, bueno, primero el tomar la decisión, sobre todo también en los días previos. Hay gente que ya está haciendo autocuarentenas, aunque no estén infectados. Y luego el hecho de enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Muchas veces se sigue pensando que porque estamos con gente de confianza no tenemos el virus. A ver, hay que tener claro que tener el virus, no tienes la culpa de tener el virus, y que no se trata de una cuestión de confianza o no. Puedes tenerlo, no tener síntomas y acabar contagiando a tus familiares. Yo creo que es verdad que no podemos entrar en pánico, pero sí en responsabilidad individual, en lo que lleva insistiendo Pilar del Río desde hace semanas. Entonces, por mucho que estemos en un espacio de confianza, hay que hacer pedagogía también con las personas que tenemos enfrente y decirles, me pongo la mascarilla, pero no porque desconfíe de ti, sino porque quiero darte seguridad y quiero salvar tu vida. Pero es muy difícil porque te pone en una situación muy complicada. Cuando vienen amigos, gente a la que quieres, los primeros 10 minutos la responsabilidad es compartida. Pero luego siempre, cuando alguien pone un poco de objeciones, siempre hay alguien como que bromea, ¿no? Como, es que este está enloquecido un poco con esto. No, enloquecido no. Está siendo más responsable. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ese equilibrio yo creo que lo padecemos, lo vivimos todos. Porque ninguno queremos parecer un psicópata con la seguridad. A la vez nos descuidamos con mucha frecuencia, con lo cual tampoco es que seamos súper coherentes tampoco en las decisiones que tomamos en cada minuto, pero a la vez también hay una preocupación y sabemos de la necesidad de ser responsables con todo esto, ¿no? Es difícil esa balanza tan complicada. Mira, a mí hay un argumento que me ha servido en estos últimos meses para convencerme, por ejemplo, del uso de la mascarilla. Es verdad que aún así de vez en cuando te la quitas, pero yo he llegado a la conclusión de que realmente es una cesión muy pequeñita para poder seguir manteniendo un cierto contacto, pero a la vez protegerte y proteger a los demás, pero incluso protegerlos del riesgo, ¿no? Y de las cuarentenas preventivas, o de, aunque no estés enfermo, pero si has estado en contacto con alguien, bueno, si has estado en contacto con alguien y no te has quitado la mascarilla, es muy difícil que te contagies. No es imposible, pero es muy difícil. E incluso de cara a proteger a los que nos rodean, a poder a lo mejor tomarte un café o tomarte algo, pero siempre intentando, pues lógicamente cuando vas a beber te la quitas, pero quiero decir, intentar el resto del tiempo mientras estás charlando llevar la mascarilla hace que si en cualquier momento cualquiera de las personas asistentes tiene el virus o se entera que tiene el virus, el resto está protegido. No tiene, por ejemplo, que hacer la cuarentena preventiva, no tiene que poner patas arriba su vida. Esto yo creo que en sí mismo, aunque solo sea como un argumento para convencerte de que es una pequeña concesión que haces, pero que puedes hacer un gran bien a los demás, a mí me ha servido, por ejemplo, para usarla más a menudo, ¿no? El hecho, con lo cual yo creo que sí, hay que intentar protegerse, intentar concienciar a la gente que este año es raro, es diferente y no pasa nada por usar la mascarilla o por limitar los contactos, pero si quieres seguir viendo a la gente, por lo menos hace ese pequeño esfuerzo, no solo ya ni siquiera solo por la posibilidad de contagiarte, sino incluso por evitar las cuarentenas preventivas que tienes que hacer también en caso de tener un contacto estrecho con algún positivo, ¿no? Bueno, vamos a desconectar. Vamos a que puedan desconectarse las emisoras locales y seguimos aquí en la cafetera. Sí, pues estoy de acuerdo con esto que decís, con esto que dices, Pilar, pero fíjate que a mí una cosa que me preocupa, María, y hemos charlado de esto aquí en el programa y veo que hay algunas personas entre los oyentes que están señalando cosas parecidas. Me preocupa que solamente reaccionamos ante las prohibiciones. La mayor parte de la población. Hay gente súper responsable
Pero también hay gente irresponsable. Y también están las medias tintas, ¿no? Bueno, si me permiten 10, llamo a los 10 que pueda para reunirnos. No, es que es un permiso máximo. Es una cosa que aún así te piden que te quedes en casa. Si no puedes quedarte... Claro, a la vez todos estamos en ese dilema, ¿eh? No quiero presentarme yo como el supercumplidor de la normativa, porque no es verdad tampoco. O sea, yo hago lo que puedo, pero de pronto te descubres saliendo a la calle y te descubres, dices, hombre, deberíamos mantener en casa... Bueno, no lo sé. El caso es que al final me parece que es muy inquietante tener la sensación de que solamente la gente reacciona ante las prohibiciones. No sé si es verdad o no, pero me parece muy inquietante esa conclusión. Y luego yo me quedo también con lo que decía Pilar del uso de mascarillas. Yo creo que, no sé, o sea... tiene que ser algo que lo tengamos ya integrado y sobre todo que tengamos muy presente cómo hemos pasado el confinamiento duro que hemos pasado durante meses. Que eso lo tengamos en mente, que lo tengamos presente, porque es mucho mejor un confinamiento light, lo que estamos viviendo ahora, es decir, que podamos seguir viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, que tengamos esa libertad, y para preservar esa libertad tenemos que llevar mascarilla. Es lo único que nos piden, mascarilla y distancia social, distancia física, y para eso yo creo que ayuda muchísimo tener presente cómo hemos vivido el confinamiento total. Para evitar ese confinamiento total tenemos que llevar la mascarilla y tenemos que tomar la distancia física. Pero yo sinceramente además digo, yo no sé si esta epidemia va a acabar con la humanidad o no. No tengo ni idea. Yo ya he hecho demasiados cálculos equivocados en esta materia, con este tema. Ahora bien, si esta epidemia fuera la definitiva, no nos salvaba ni Dios. Porque lo que es verdad es que más vale que el índice de contagio y el índice de mortalidad sea bajo. Porque nunca se nos ha pedido de forma más activa, por tierra, mar y aire, responsabilidad, cuidado y tal, y ves las terrazas en las que todos nos sentamos. O sea, que insisto en que yo me incluyo entre los que navegan en esas dos realidades. Y aún así dices, las Navidades, que parece un acto, yo entiendo, porque es que además todos tenemos razones. Yo tengo muchas ganas de ver a mi madre, muchas ganas de ver a mi familia, ¿no? Pero dices, joder, también tienes ese dilema. Macho, que son unas Navidades, que es que parecemos niños, que es una sola vez, que podemos perfectamente esperar 6 meses para tratar de volver a la realidad, a la normalidad en la que vivíamos, ¿no? Y entonces hay una cierta infantilización. ¿Cómo vamos a prohibir las Navidades? Y dices, ya, la verdad es que sí, ¿cómo las vas a prohibir? Pues la gente te asalta la Moncloa, vamos. Y una presión brutal. La presión es bestial. Desde los medios de comunicación, también incluso desde algunos líderes políticos que insisten, ¿no?, en que esto es un país cristiano, que hay que celebrar la Navidad, y también presión social en pequeños círculos, ¿no? Lo que hablábamos antes de que te sientas, ¿no?, a veces un poco paranoica porque estés reproduciendo el mensaje que nos llevan también insistiendo desde las instituciones, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que intentar limitar los contactos. Total. Es muy difícil. Mira, y hay muchas presiones a las que nos enfrentamos. Como dice Tachus Bacata, esto llega a ser el ébola y vamos todos desfilando con esta actitud, porque se nos ha colocado como el máximo de los riesgos. O sea, se nos ha puesto más o menos a la misma altura. Y aún así, pues, estamos ahí siempre navegando en la duda, bueno, pero, joder, pues, ver a mis amigos o quedar o salir a tomar algo, que, insisto, claro, es verdad que dices. Por otra parte también es que es un dilema bien complicado, porque pasamos demasiado tiempo en casa, estamos angustiados, estamos viviéndolo, ¿no? Pero bueno, van a ser unas Navidades divertidas, sobre todo cuando empieza a correr el alcohol, que yo creo que es la mayor de las preocupaciones, ¿no? O sea, que al final dices, mantienes una cierta responsabilidad, pero una vez te sientas en la mesa, las mascarillas van fuera. Y dices, a ver quién es el guapo que dice, no se comparten cubiertos, no se comparte tal, no se coge de la fuente, se coge solo la primera vez con el primer cubierto. Mira, cuando empezaba la pandemia, justo después del confinamiento, la primera cena que tuvimos fue en casa de mi amigo Nico, ahora le llamamos, fue en casa de mi amigo Nico, y nos había puesto un cubierto. Había un cubierto para servir, solo servía la misma persona, que además era el anfitrión. Cenamos fuera fuera del salón, o sea, en la terraza. Y entonces con un cubierto se servía, pero cada uno comía en su plato con su propio cubierto. Porque si no, claro, si utilizas tu cubierto para servirte o para servir a los demás, pues la has fastidiado. Bueno, total, muy difícil, complicado.
complicado. Y no solo eso, sino todos los comportamientos que tienes adquiridos y que no los piensas, ¿no? En este sentido, pues ayudar a recoger, que estás en casa de Ana y ayudas a recoger. Claro. Entonces al final significa que estás tocando los platos. Te parece como una cosa pues justa, ¿no? Sí, digamos que debes total. hacer. Entonces todo ese tipo de comportamientos o pasar el agua o servir, por ejemplo, servir el agua, ¿no? O poner la mesa. Colocar los vasos de los demás, ¿no? O espera, trae tu vaso que te sirvo, dice, que son reacciones casi naturales y todo eso que dice, y aún así cenar con la ventana abierta, medidas estrictas, abrigadas, no queda otra, cenar o cenar solos, una de dos, y es verdad que dentro de eso pues habrá que tomar más. Dice, mira, era interesante, ayer leía un artículo que destacaba que lo más importante era limpiar el aire, que las superficies sí, pero realmente no había demasiadas evidencias ni casos de contagio documentados por el contacto en superficies. No quiere decir que no los haya habido, pero que los científicos alertaban, en cambio, había muchos más por el aire, y alertaban de que era casi más necesario, que nos preocupábamos a veces más de las superficies o de limpiar todas las superficies que de a lo mejor abrir las ventanas, que curiosamente es verdad que en este sentido los estudios científicos van cambiando un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que yo últimamente veo pues eso, que se está poniendo mucho hincapié en resaltar esto, la importancia de ventilar y de que corra el aire, ¿no? Mira qué bueno esto que dice Cuñat, o no cenar, visita rápida y a casa. Y bueno, es que Cuñat... esta sería la solución perfecta, porque en efecto bajas, saludas a tus seres que nada, feliz año, bueno, qué tal, no sé qué. Si puedes estar en exteriores, pues claro, la cosa ya es gloriosa, pero luego cada uno cena en su casa para evitar los riesgos. Eso ya sería maravilloso. Pero es que nadie estamos en disposición, si es que esto es muy difícil. Pero sí, cuando le preguntaron al presidente del gobierno, a mí me hizo mucha gracia porque la respuesta del propio presidente del gobierno, ¿usted va a ser cuidadoso? Sí, además este año tenemos que extremar las precauciones. Van a venir mis suegros, mis padres, y mi mujer y las hijas. Y dices, pues así vamos. Claro, pero es que eso que hace el presidente del gobierno lo va a hacer el líder de la oposición, lo vamos a hacer todos y cada uno de los ciudadanos, porque es evidente, es indiscutible. Si es que a nadie se le escapa que el reto es complicado, no estamos hablando de algo sencillo, ¿no? Pero... Y sobre todo hay familias que a lo mejor son reducidas y son 6 personas que además están manteniendo el contacto y están manteniendo, pues bueno, pero yo por ejemplo, en mi caso somos 5. Si realmente se cumple lo de 6 es que no podríamos reunirnos más que con una persona, ¿no? Claro, total, esa es otra. Sí, bueno, decía Cuñat, no entiendo la necesidad de verse en Navidad cuando ya hemos pasado los cumpleaños de todo el año sin vernos. Por esperar no va a pasar nada. Sí. Esto también es una reflexión a tener en cuenta. Porque cuidado, más allá de lo que vayamos a hacer cada uno, que nadie se lo tome como algo personal, porque insisto, ninguno de nosotros tenemos el don de la coherencia total, porque no es nada sencillo este asunto y todos somos perfectamente conscientes. Pero sí me parece muy interesante esto que decía Rosa María Artal el otro día en las redes sociales. Decía, pero vamos a ver, ¿qué infantilización es esta? Se nos está diciendo que estamos ante la pandemia más grave que ha sufrido la sociedad moderna, y estamos aquí discutiendo sobre si 5 o 6. No, es que yo voy a ir, pero entonces no quiero ir, pero yo he estado, pero no hago, pero... Ostras, no sé, resulta algo impúdico. Es como tan infantil, o sea, de verdad. No, es que la celebración de la Navidad, ostras, pues... Pero a la vez ese dilema lo sufrimos todos, y eso también no se puede... Pero mira, me gustó mucho lo que decías el otro día, que mencionabas, no sé, ahora no recuerdo a quién mencionabas, ¿no? Pero cuando decíamos en el programa el actuar como si estuviésemos contagiados, ¿no? Es igual la mejor receta para enfrentarnos a este tipo de situaciones. Sí, mira, cena Zoom y campanadas con TikTok, dice Pipistrelo. Sí, total. Pero es verdad que otra de las opciones, que la que decía Cuñat, a lo mejor no es mala idea, es decir, verse, pero no con las actividades de riesgo como es comer, ¿no? O cenar. A lo mejor es verdad que está tan no sé, asentado en nuestra cultura y en nuestras tradiciones que puede chocar, pero al menos sería una manera de realmente cumplir una parte de lo que nos pide el cuerpo en estas fechas, pero por otro lado, pues asumiendo que la situación es excepcional y que requiere medidas excepcionales, ¿no? Sí, pero mira, me gusta esto, dice Enrique Quesada. Hay mucho chulo que cada año dice, yo por mí me hacía un huevo frito y me iba a dormir. Este es tu año.
Y dice Elena Noruega, dice, yo cenaba unas sopas de ajo y a la cama. Este es tu puto año, amigo, ahí ya puedes hacerlo. Solo que luego no es tan fácil, que luego es lo que le decía Emilio, que luego ya te llaman antisociales, que no te quieres relacionar nunca, estás aprovechando la excusa de esto, y lo que pasa es que siempre has dicho que odiabas la Navidad. Digo, pues que tiene un poco de eso. Tiene un poco de eso. En tu caso doy fe. Total, sí. Es que es verdad. Dice, a mí me cuesta mucho... Fíjate, yo creo que mis amigos siempre hemos sido muy amigos. Los quiero con locura a Miguel y a Guille porque siempre me han entendido. Guille siempre ha sabido que si no pasaba a recogerme era muy difícil. También es verdad que ayuda a que él se sacó el carnet con 18 años y yo con 30. Entonces era como, que vamos a quedar, pero ¿dónde vamos a ir? Que no, que vamos por ahí por el barrio. ¡Ah, qué bien, qué buen plan! Esto me ha acompañado. Nunca me he sentido muy bien por eso, pero es verdad. Y luego es verdad que no se esconde en cada uno de nosotros un pequeño ser villano que se agarra a cualquier excusa para cosas de este tipo. Bueno, tú no, Pai, porque tú eres la bondad, pero... Mary, por supuesto, sí, porque mataría con una cucharilla de plástico a cualquier ser humano. Pero eso es otro problema. Dice Santiago, para un año que podemos ser antisociales, aprovechemos. Sí, eso te iba a decir que... Total, este año los antisociales estamos legitimados, parecemos responsables. Dice, pero ¿tú qué haces poniendo problemas? No, oye, es que... No, la cena de Navidad de la empresa este año imposible. Dice, pero si llevas todos los años protestando, ¿qué dices ahora? No, que vienes ahora de responsable sanitario. Vienes ahora el de riesgos laborales, ¿sabes? No, pero hay que aprovechar, como decir, ¿no? Es ya que no te apetece, encima este año es la Navidad de los haters. Parece como que salvas el mundo, ¿no? Hostia, es buenísimo, claro. Ahora entiendo qué es lo que está pasando. Que todos los que estáis diciendo, hombre, no, es que la gente es infantil, quedaros en casa, sois tan haters como yo. En el fondo, hay un proselitismo hater de jódase, mundo cruel, que se os van a fastidiar las Navidades a todos, vais a saber lo que es el sufrir. Es así, es un poco así. Ha sido como una bendición para los haters, ha sido esta pandemia. Como lo que decían durante el confinamiento, ¿no? El de marzo y abril, dice, ¿cuándo has podido salvar el mundo simplemente quedándote en el sofá? Pues esta es tu ocasión. Total. ¿Qué haces? Por eso, que pensaba yo ayer, digo, claro, los que somos gamers, es que el confinamiento es la bendición total. Que nadie te cuestione por pasarte 17 horas con los ojos como platos delante de la pantalla. Dice, pero sal a la calle, hombre, no se puede. No se puede, que es que si sales te contagian. No tengo yo aquí el Cyberpunk 2077 donde estoy reventando a tiros a todas las mafias del futuro. Es así. Ya sé, pero bueno. Bueno, que dice, yo llevo años intentando cambiar el plan de Navidad. No me dejan, dice José Antonio Herrero. Ay, estás hablando por mi boca, José Antonio. Yo ya ha habido alguna ocasión que ya he dicho, no, estas Navidades son las mías y he conseguido hacerlo. He conseguido hacer alguna Nochevieja así, un poquito especial y un poquito... diferente, sí. Pero sí, el mundo... Jugando a lo del lobo, ¿no? A lobos, los lobos de Castro Negro. Joder, el año pasado nos fuimos a la casa rural, que además fue un planazo con Olga, con Juan Diego Boto, con Peris Mencheta, con un montón de gente súper divertida. Y entonces cenamos, creo que terminamos de cenar a las 4:30 de la mañana, porque decidimos empezar a cenar después de las uvas. Habíamos comido a las 7 de la tarde, con lo cual ayudaba. Cochinillo. Y entonces, pero hicimos tiempo jugando a los lobos de Castro Negro. Y pasamos, o sea, fue el planazo, claro, dices, ¿pero qué día es hoy? Yo qué sé qué día es. Tú tienes hambre, pues tira del cochinillo. Tú tienes, esto enciende la chimenea. Que viene... ¿Cenasteis cochinillo a las 4 de la mañana o comisteis a las 7? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Cochinillo. De segundo plato. A lo grande, o sea, así se celebra. Claro, después de haber jugado a los lobos de Castro Viejo, que era lo propio, ¿no? Nos habíamos devorado toda la población. Sí. Dice Flynn, ¿el gaming debe ser contagioso, Fer? Me estoy enganchando. Bueno, es que no sabes lo que ha pasado, Flynn. Es que, es verdad, he hablado yo del Detroit aquí. Al Detroit hemos jugado Marta, María, ya se lo he pasado a mis amigos, a Guillermo, a Miguel... El Detroit es este juego que es un videojuego... Bueno, pues Ángela, la amiga de Marta, ya está enganchada al Detroit. Porque al final basta que dediques un ratito a meterte en un videojuego para descubrir por qué engancha tanto a la gente. Es que es una flipada.
es que los videojuegos hoy son una flipada. Una flipada. Ya sé que habéis tocado el tema, me habéis tocado el tema sensible y ya está, pero en fin. Que quitaos los prejuicios, y dice Elena Noruega, y acompañarlo de quitaos los calzoncillos también. Que eso. Bueno, pues así vamos. Este va a ser un año muy especial si quieres ser gamer. Vas a pasar mucho tiempo en casa. Detroit es que tiene una historia muy inmersiva, dice Jorge Peral. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que la sección de videojuegos es los viernes y es grabada. Entonces a mí me gusta también un poco interactuar con la gente en el chat y esto me parece un buen plan. Entonces me da mucha pena y cuando sale el tema entre semana pues digo, vale, es la sección de los viernes, pero bueno, también hay días que salen cosas de memoria y no es el jueves. Son tus nuevos patinetes. Son mis nuevos patinetes, sí. Pero es que es un planazo, Mary, es que cuando lo descubras vas a flipar. Y tú que eres un poco obsesiva, vas a alucinar. Qué bien me vendes. No, que es una broma. Pero es verdad que es muy que absorbe mucho en los videojuegos, pero sí. Este viernes mañana vamos a hablar sobre qué es regalarle a un gamer. Ahora tenemos muchos estrenos y muchas cosas y tal. Entonces, si tú tienes una pareja que es gamer, si tienes una amiga, un amigo que es gamer y quieres hacerle un regalo, pues vamos a hacer una cosa así un poquito así. Vamos a preguntar a nuestros jugones, a nuestros cafeteros jugones, a ver qué nos recomendáis. Luego, Jorge, a ver si me recomiendas, porque Detroit tiene una historia que es muy inmersiva, a ver si me recomiendas cosas parecidas. Creo que me voy a comprar todos los de la misma marca, porque tiene 3 juegos como este, que son así historias en las que vas participando, le vas haciendo tomar decisiones, pero no tiene mucho puzzle, no tiene mucho tal, y eso me ha gustado. Jorge, si se te ocurre algún juego similar a Detroit, parecido a Detroit, me dices que estoy preparando la lista de Reyes para este año. Así va a ser. Bueno, que nada más. Que nos vamos, ¿no? Pues nada, pues mira, muy bien. Witcher, dice, es muy inmersivo, dice Nacho Scursel. Oye, por cierto, ¿hoy es 17? Uh-huh. Hoy es 17. Espérate, que voy a dar una información de interés para los cafeteros gamers, pero tengo que buscarlo aquí en el grupo de mis amigos. Epic Games va a regalar 15 juegos para PC estas Navidades. Los primeros 2 títulos van a estar disponibles a partir del 17 de diciembre. Hay una lista que está circulando por ahí, que yo no sé si será verdad, porque todos los nombres son la pera bananera. Resident Evil, The Witcher, Assassin's Creed Origin, Fallout, Far Cry 5... No sé si será esta lista porque es demasiado buena para ser verdad, pero hoy pone Dying Light. A ver, vamos a ver. Yo sé que no sabéis ni de qué estoy hablando, Mary Pie. O sea, que me estáis escuchando, pero oís una conexión de palabras. Sí. ¿Sabes? Oímos un zumbido así. Una especie de zumbido, pero te voy a decir una cosa. Igual hoy le estoy alegrando el día, vamos a ver. Pues juegos gratuitos. Desbloqueado en 6 horas, joder. Un juego de misterio. Hasta dentro de 6 horas no lo van a dar a conocer. Pues también podían haber. Todos los días van a regalar un juegazo en estas Navidades, en Epic Games. Así que es el momento de hacerse con una buena base. Bueno, que os cuidéis. Que gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Gracias a vosotras. Mañana volvemos aquí en la cafetera, mañana es viernes y eso sí, hablaremos de videojuegos, hablaremos también de pelis, de series, así muy navideñas. Vamos a intentar ponerle un poco de espíritu navideño a esto, lo hacemos por aquellas personas. ¿Que te gusta tanto? Eso iba a decir, lo hacemos por aquellas personas, lo hacemos en solidaridad con la gente a la que os gusta tanto la Navidad, que estáis deseando regalar en Navidades y elegir los regalos para vuestros seres queridos. Todos aquellos que disfrutáis eligiendo qué cosa le va a regalar, qué dibujo le voy a hacer este año a mi ser querido, pues todo eso. Para todas las Tampoco personas... es necesario regalar para disfrutar de la Navidad, ¿eh? No es obligatorio. Sí, ya. Preséntate sin regalo. Atrévete. Atrévete a presentarte aquí en casa sin regalo, Rita. A todos nos molesta regalar, pero que nos regalen ya no nos cuesta tanto. Pero bueno, que disfrutéis de las Navidades. Yo no sé qué pedir, sinceramente, o sea, que no te creas que... Pues yo estoy igual. Ahora es peor no saber qué regalar, ¿eh? Oye, pues la semana que viene podemos preguntarles aquí a nuestros oyentes... Regalosoriginales.com. Sí. Ah, pues... Ahí me vendría muy bien. Venga, pues... mira, me parece una idea. En la sección de videojuegos ya lo vamos a hacer, pero es buena idea. Para el lunes podemos hacer una cosita de regalos originales. Que seguro que hay regalos originales que no están relacionados ni con el dinero, sino con experiencias, con cosas así... Que no sean collares de macarrones.
No, collares de macarrones no es buena idea. Depende de los macarrones. Que gracias. Mañana más. Adiós. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.